Gustavo Alegret. Departamento de Justicia insta a procesar penalmente a quienes propaguen intencionalmente el coronavirus en Estados Unidos. Los sistemas educativos de América Latina no estaban listos para la virtualidad que plantea la enfermedad del COVID-19. ¿Qué necesidades deben suplir? Y Vladimir Putin aplaza votación del referendo constitucional que le permitiría gobernar Rusia hasta 2036. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense y en el resto del mundo. Hoy, para compartir este programa, vamos a hacer un repaso en la actualidad con quienes ya nos acompañan. Antes les quiero recomendar que se suscriban a nuestro podcast para poder seguir este programa, escucharlo a su conveniencia. Estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, ahí la tienen, en Club Prensa NTN24. El tiempo de análisis hoy lo compartiremos con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Inter-American Trends y columnista de El Nacional en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación con nosotros. Y con Fernanda Caso. Fernanda es mexicana, es analista político y es colaboradora del periódico El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, encantada de estar por acá, como siempre. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer públicamente a Antonio, bueno, me parece que más a tu mujer que a ti. Tú por traerlo, pero tu mujer por prepararlo, porque nos ha traído hoy un cake, un pastelito, para los que estamos aquí al pie del cañón trabajando. Los que están al pie del cañón en sus casas no van a poder disfrutarlo porque también trabajan, pero no tienen esa posibilidad. Pero gracias por ese detalle. Y si tu mujer nos está viendo, desde aquí nuestro agradecimiento en nombre del equipo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, hoy a las 11 de la mañana en la hora de la costa este, el Departamento de Justicia ha convocado una rueda de prensa. Según diversos medios de comunicación y la confirmación que hemos podido establecer a través de tres diversas fuentes, Estados Unidos va a designar a Venezuela como país patrocinador del terrorismo. El anuncio, todavía pendiente de la confirmación oficial por parte de la administración estadounidense, vendría acompañado de otras medidas que podrían incluir sanciones, nuevas sanciones, casos abiertos por corrupción e incluso petición de captura con premio para el mismo Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otras personas del régimen. Insistimos, esta es la información que se ha difundido a través de algunos medios de comunicación y algunos de esos detalles los hemos podido confirmar por fuentes cercanas, conocedoras del anuncio que se va a hacer hoy. La administración no ha hecho un anuncio oficial, pero, Antonio, esas fuentes y las que antes de comenzar el programa nos comentabas van en la misma línea. Sí, resulta que hoy ¿cómo se llama? El fiscal va a anunciar, supuestamente, que Venezuela es patrocina el terrorismo. Recordemos que en Venezuela da cabida a la FARC, que está declarada como una organización terrorista, aunque se acogió y formó un partido político, pero hay una disidencia de la FARC que volvió a las armas. Entonces, en ese sentido, podría haber cabido. Y está el ELN también en Venezuela operando libremente. Entonces, si no solamente sería por el caso de Venezuela, es que patrocina grupos terroristas. Y también la otra noticia es que Maduro podría abrírsele un caso, ¿verdad?, en Nueva York, un juicio en Nueva York y en Miami. O sea que hay suficiente ya prueba para abrirle un caso a Maduro. Aquí recordemos que los poderes son independientes. Aquí es el Poder Judicial actuando y no tiene nada que ver en este momento con la línea de la Casa Blanca. Es suficiente evidencia como para llevarlo. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Eso genera en Venezuela una situación difícil porque Maduro ayer estaba pidiendo a la oposición sentarse a negociar. Le pidió a Jorge Rodríguez que buscara a algunos factores de la oposición para buscar una solución a la crisis del coronavirus. Entonces, con este anuncio de parte de Estados Unidos va a dificultar mucho ese entendimiento y puede cambiar el escenario en Venezuela en términos de que factores del chavismo empiecen a ver que es un riesgo seguir sosteniendo a Maduro en el poder. Bueno, adicionalmente a las transformaciones políticas que pudiera haber,
Una declaración de este tipo de Estados Unidos pudiera tener impactos también en lo comercial para actores privados. Una vez que se dice que un gobierno colabora con el terrorismo, entonces empiezan a analizarse todas las transacciones económicas que tenga con cualquier tipo de empresarios y con cualquier tipo de benefactores. Entonces empieza a poner una presión especial ya también sobre particulares. Y en segundo lugar, también sienta bases muy delicadas sobre una posible intervención de Estados Unidos en territorio extranjero. Todavía estando lejos, pone un elemento más, un argumento más para que Estados Unidos diga: este país no únicamente no puede combatir al terrorismo, sino que además no quiere hacerlo. Estos dos criterios, el no poder o no querer, son los que Estados Unidos utiliza para entrar en territorios en los que los países no han cooperado como Estados Unidos quiere, para capturar enemigos, para poder tomar control sobre cierto territorio. Creo que estos son como elementos que tenemos que ir viendo porque van construyendo una narrativa a largo plazo. Además de en esa lista están otras naciones, además de ahora podría estar Venezuela, países como Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria. ¿Qué permite a Estados Unidos hacer en el momento en el que pone o designa a países como parte de esa lista? Es tener suficientemente pruebas de que patrocina el terrorismo a organizaciones terroristas. ¿Okay? Recordemos que se ha dicho y nunca ha habido una prueba contundente de que Hezbollah también se encuentra en la parte de Venezuela. Ahí se ha sostenido, pero nunca se ha podido probar. No sé si en este momento Estados Unidos tiene suficientes pruebas para confirmar que todos los elementos terroristas que ellos han designado, organizaciones terroristas, estén actuando en Venezuela. Siempre se ha dicho, pero sin mucha prueba, que Estados Unidos dé ese paso. Es sumamente importante en este momento, porque, como decía Fernanda, va a generar una situación de transacciones económicas y de los países de la región. Recordemos que tenemos a Brasil en el sur y a Colombia en el occidente como frontera, occidente y sur. Entonces eso va también a generar, y recordemos que también se activó el TIAR con Venezuela. Entonces hay elementos que están allí, ¿verdad? El Tratado de Interacción Recíproca, que permite usar la fuerza, aunque no los países lo aprobaron sin esa parte del tratado, podría ser llamado, si se considerara en un momento determinado, para actuar en Venezuela. Sí, yo creo que hay que ver también cómo la oposición toma este mensaje, si se utiliza internamente como un mensaje político, que es probablemente lo que suceda, pero finalmente, como decía bien Antonio, esto también puede cambiar el tono en el que se dan las negociaciones. No es lo mismo incluso estar negociando con un gobierno en el que estás en igualdad de condiciones que estar con uno que ya Estados Unidos dijo que está ayudando al terrorismo y que incluso te puede comprometer a ti como particular al tomar esas negociaciones. Creo que Estados Unidos tiene que evaluar bien estas implicaciones jurídicas para sus propios aliados, gente que está intentando sobrevivir dentro de Venezuela, que está intentando hacer negocios, gente que está intentando hacer política, y cómo van a establecer estas relaciones. No es lo mismo pedirle a un grupo que no se siente con el gobierno en el Medio Oriente, algo que está tal vez mucho más lejano, que dentro del propio continente, cuando tienes tantos actores y cuando además la región está tan polarizada. No todos los países de América van a tomar postura con Estados Unidos, no todos lo van a hacer con Maduro, muchos se van a mantener neutrales. ¿Qué tanto le vas a exigir a tus países aliados dentro de la región que te ayuden a combatir a Venezuela como terrorista y ya no únicamente como un gobierno con el que tienes diferencias políticas? 10:39 de la mañana en Washington, a las 11, es decir, en un poquito más de 20 minutos se espera el inicio de esa comparecencia aquí en la capital estadounidense. Una señal que podrán seguir aquí en NTN 24. Le daremos paso a la voz del Departamento de Justicia en una convocatoria a los medios de comunicación que estará encabezada por el fiscal general William Barr, por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, la fiscal federal del Distrito Sur de Florida y el asistente del fiscal general para la división criminal del Departamento de Justicia. Un anuncio que tanto la Casa Blanca como las fuentes consultadas está vinculado a Venezuela. Vamos a cambiar de asunto a la espera de esa comparecencia del Departamento de Justicia para hablar del coronavirus. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha redoblado su interés en reabrir la economía estadounidense en 2 semanas y media. Y esa apuesta viene acompañada también por la comunidad científica, que insiste en que es muy difícil que esto se pueda producir sin crear un daño mayor a la expansión de ese COVID-19, de esa pandemia en Estados Unidos. Voces del Departamento de Salud y también de la Administración han echado agua al vino diciendo que la cifra, el dato, el día, el de Pascua de Resurrección, debe ser flexible.
Mientras, estamos viendo cómo el nivel de afectados en Estados Unidos continúa aumentando, particularmente en Nueva York, donde, Fernanda, vemos el mayor incremento en un día registrado en Estados Unidos. Sí, bueno, se ha dicho que Nueva York está muy cerca de desplazar a ciudades europeas como el epicentro de la epidemia, lo cual también contrasta con esta postura de Trump de querer seguir haciendo ver este virus como un virus, como él le ha llamado, entre comillas, extranjero, ¿no? Queriendo ponerle esta connotación negativa, diciendo es una amenaza del exterior, cuando ya claramente el problema está dentro y no se ha solucionado desde dentro. Vemos al gobernador de Nueva York, a Cuomo, batallando, peleando por conseguir más camillas. Ayer decía que necesitaba 30,000 camillas en el estado y que tiene únicamente 11,000. Y decía, yo mismo las llevo a donde se necesitan después, pero por favor háganmelas llegar. Y en este pleito con el presidente Trump, porque no siente una cooperación, porque no siente que haya realmente una coordinación como la que él hubiera esperado en un momento de crisis. Vemos muchos juegos políticos de la mano, claramente un debate que se está dando entre demócratas y republicanos, en donde lo que están discutiendo es qué es lo que se tiene que priorizar. Si retomar la economía, volver a detonar el flujo y evitar esta caída de los mercados que se ha estado viendo, o si priorizar la vida de los ciudadanos, que es por lo que están apostando particularmente los demócratas. Yo ahí tengo diferentes puntos de vista. Yo creo que el presidente Trump lo que hace es colocar una visión. Él dice, yo quiero reabrir la economía el día de resurrección, ¿verdad? En abril. Y eso lo que genera generalmente cuando se coloca esa visión es que los equipos tienen que trabajar para ver cómo lograrlo. Y ahí deben estar trabajando a full máquina en términos de test, porque definitivamente para poder abrir la economía tiene que haber data para poder manejarla. ¿Pero tú crees que no lo harían si Trump no pudiera poner? O sea, ¿tú crees que no estén trabajando a full de test, por ejemplo? Pero esto te pone más presión. Cuando tú estableces como líder de algo, ¿verdad? Y eso lo ve uno en las compañías, te ponen la visión y tú tienes que una vez los equipos empezar a actuar para poder generar eso que está pidiendo el presidente de la empresa o la visión. Entonces aquí lo que hizo básicamente el presidente Trump fue poner la visión. Yo quiero que esto se abra el 12. Y todos los equipos, todos tienen que ponerse a full en eso, aunque lo estén haciendo, pero tienen que empezar a hacer el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta economía no se puede parar. Esto es una economía de 23,000 millones, o sea, 12 ceros, que tú no puedes parar, porque el daño que va a causar al mundo occidental es mayor que la parte. Porque ¿qué pasó? Aquí el modelo del Imperial College dijo que si se hacía no se hacía nada, morían 2 billones. Pero ese mismo modelo, si nos vamos a los económicos, con esa premisa, ¿verdad? Si yo me voy al que sugiere el Imperial College, que es el parar todo y aislarnos, me genera una contracción económica mayor que la recesión de la última y del 29, del 2008 y del 29, y me genera desempleo del 30%. O sea, queremos decir que este país puede generar un desempleo de 40 millones de personas si son 160 millones los empleados. Entonces, no es concebible. Hay que buscar cómo converger los dos para buscar una solución. Lo que pasa es que yo he visto muchos años cuando los críticos al sistema capitalista, que es el sistema que ha demostrado generar más prosperidad en democracia para las personas, para los ciudadanos. Siempre he escuchado, con una incomodidad manifiesta, aquellos que dicen que el capitalismo mata. Y, lógicamente, pienso cuánta ignorancia detrás de esa frase. Pero cuando veo que hay políticos que salen en defensa de la economía por encima de la vida de las personas, pienso que no están defendiendo el capitalismo, están defendiendo otros intereses. Pero, en el fondo, le pueden estar dando la razón a aquellos que, de manera ignorante y errónea, acusan al capitalismo de tener esa función o esa consecuencia. Gustavo, lo que pasa es que aquí no está planteado uno u otro. Disculpa, aquí pero en el momento en el que abres la economía, hoy hay en el New York Times hay un análisis hecho con base en datos científicos y en conocimiento de la expansión de los virus. Está bien, pero y hay una punta que superaría y bloquearía los sistemas sanitarios, además del número de muertes que provocaría. Nosotros tenemos que ver esto en una perspectiva mucho más global. ¿Por qué? Porque parar la economía occidental, que es lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque lo que estamos esperando es toda la economía occidental. Nosotros vamos a quedar después de esto con una situación muy difícil para volver a arrancar.
porque va a haber desempleo y va a haber contracción económica. Entonces nosotros lo que estamos viendo básicamente, si optamos por este modelo, es que el centro de poder se va a mover hacia el Asia, hacia China, hacia Sur Corea, porque ellos son los que están quedando con las industrias sin los daños graves. Entonces nosotros lo que estamos viendo ahorita es un movimiento del mundo occidental, de la cultura occidental, de la civilización occidental, que puede pasar, no va a ser inmediato, pero es, si lo quiero poner como ¿Y qué un parte signo, de esto, y qué parte de esta explicación es coronavirus y qué parte es la política de retroceso y de Estados Unidos primero y de evitar la firma de tratados de libre comercio, etcétera, que ha llevado, por ejemplo, la administración estadounidense? Es decir, no le podemos poner toda la carga al coronavirus. Hay toda una inercia. El coronavirus lo destapa. Pero fue muy mal manejado por China. China tuvo esto en noviembre y nunca alertó muy tarde. Cuando hizo las alertas realmente fue muy tarde. Y el mismo Organización Mundial fue tardísima. La declara pandemia el 11 de marzo, hace apenas 2 semanas. Cerramos. Bueno, la Organización Mundial del Trabajo ha dicho que en realidad lo que se espera es una pérdida de 25 millones de empleos a nivel mundial. No quiere decir que no se vayan a perder otros temporalmente, pero que en cuanto se restablezca la economía volverían a existir muchos de estos trabajos de tipo de meseros que trabajan en restaurantes, personas que trabajan en el sector turismo y que si bien ahorita se van a suspender, sí se podrían retomar después. Es una pérdida enorme, sin duda hablar de 25 millones de empleos es muchísimo, pero estamos hablando por el otro lado de muertes. Ese es el intercambio. Y no es la muerte de cualquier persona, es justamente la muerte de un sector específico, que son las personas mayores, que son personas que tienen enfermedades preexistentes. Yo escuchaba en la televisión personas decir, bueno, es que si el costo de sostener la economía es que mueran los más débiles, bueno, me parece una actitud escandalosa, ¿no? Es la actitud que hemos escuchado justo de líderes fascistas. Y bueno, pues si tienen que morir los más débiles con tal de que la mayoría esté mejor, que sobrevivan las nuevas generaciones, me parece muy delicado. Y creo que caer en esos discursos sí puede ser muy dañino en general para el mundo, particularmente para las democracias. 10:48 de la mañana en Washington. Vamos a la pausa. Al volver, minutos antes de las 11, vamos a tener el ojo puesto en el Departamento de Justicia a pocos minutos de ese anuncio que comentábamos al principio de la administración estadounidense sobre Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Son las 10:52 de la mañana en Washington. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son sensibles a la crisis que está generando el COVID-19. Lo son porque han anunciado paquetes de ayuda, pero en las últimas horas han adoptado una medida que no habíamos visto en tiempos recientes, y es la de pedir la suspensión de pagos de deuda de los países más pobres del mundo. Esto afectaría a aproximadamente 76 naciones, 76 estados, de los cuales hay 8 en América Latina y el Caribe, y dicen los organismos que el objetivo es dar una señal, una fuerte señal a los mercados financieros. Además, ofrecería un realmente alivio a esas naciones que enfrentan retos como los de los sistemas de salud o la atención a los sistemas de atención social en esos países donde sus sistemas económicos son más frágiles que las naciones desarrolladas. Fernanda, ¿una decisión acertada? Sí, me parece que sí. A ver, el caso de México, que no es un país que se considere de los más pobres del mundo, está ahorita tomando una decisión complicadísima y decidió que no iba a haber beneficios fiscales por lo pronto, porque si se otorgan esos beneficios fiscales, se puede poner en riesgo el mismo sistema de salud, los beneficios que se van a dar para personas que se queden sin empleo, ¿no? Una decisión criticadísima dentro del país por muchos empresarios que dicen, bueno, ¿cómo me piden a mí que yo siga, que yo mantenga salarios, que yo mantenga todas estas prestaciones a empleados, si por el otro lado el gobierno no me apoya? Son países que van a estar en esta disyuntiva. La mayoría de los países de América Latina van a estar en esta disyuntiva porque no tienen una reserva del tamaño de la que tienen países europeos o el propio gobierno estadounidense para poder sacar del bolsillo y poder, digamos, poner al menos por unos cuantos meses la diferencia entre lo que se tendría que estar moviendo en la economía y lo que se va a estar gastando por el coronavirus. Sí, esto básicamente corresponde al impacto que tiene el aislamiento de las economías. Cuando tú te aíslas económicamente, tú dejas de producir, por lo tanto no hay actividad económica y no generas los recursos,
para poder pagar los préstamos que tienes con el fondo y con el Banco Mundial. Entonces aquí básicamente el Banco Mundial está mandando una señal a los mercados. Nosotros no vamos, ¿verdad? Vamos a darle una suspensión a estos países débiles que no tienen una economía sólida, ¿verdad? Que son 8, como tú lo señalaste, ¿verdad? Son básicamente Honduras y Nicaragua, Dominica, San Vicente, Granada, Guyana, Haití y Santa Lucía. ¿Ves cómo me gusta que vengan preparados los invitados? Te encanta, ¿verdad? Tienen los datos precisos para conversarlos. Entonces, ¿verdad? Básicamente lo que está mandando que estas economías que son débiles en cuanto a generación de recursos, permitirle que puedan sobrevivir a esta crisis económica que vamos a tener por el aislamiento total o parcial de las economías. Y ahora que hablabais precisamente de la capacidad o el músculo que pueden tener naciones desarrolladas como Estados Unidos, una votación en el Senado esta pasada madrugada ha puesto un nuevo titular en esta crisis, y es que el Senado ha aprobado con una abrumadora mayoría el paquete de ayuda de estímulo fiscal para Estados Unidos, el mayor paquete de estímulo fiscal que ha aprobado nunca la Cámara, y que ahora tiene que ir a la Cámara de Representantes para luego, si no hay modificaciones, para que tuviera que volver al Senado, la firmaría el presidente Trump. Un presidente de Trump, Antonio, que ya ha dicho que tal como la apruebe el Congreso la va a firmar. Sí, porque básicamente es el paquete que considera tanto los economistas de la Casa Blanca como el Congreso, en que pueden soportar el golpe de la inactividad económica que hemos venido hablando hoy. Y están hablando de 2.2 trillones, o sea, 2.2, ¿verdad? Millones de dólares, de los cuales hay un cheque directo para las personas, ¿verdad? Los trabajadores que pierdan su trabajo o estén trabajando, de $1.200, y para parejas es que si ganan menos de $75.000, y para pareja de 2.400 si ganan menos de 150. También hay una partida para las corporaciones, y ahí entra Boeing, que ha sido criticado, con 504.000 millones, para negocios pequeños 3.778 millones, para hospitales y servicios de salud 1.800 millones, y para gobiernos locales 1.758. Hay una provisión en esa ley o en ese paquete que han aprobado los legisladores que excluye a las empresas del presidente Trump, a los hoteles Trump, de poderse beneficiar de ese paquete de ayudas. Y el documento ha sido aprobado por mayoría, sin ningún voto en contra en el Senado. Uno podría decir, oiga, es lo acertado, porque el presidente no puede beneficiarse de ese dinero público para sus empresas. Pero también habría otra lectura, que es la de estamos discriminando a una empresa, un sector hotelero, que también se ve afectado por el coronavirus. ¿Han hecho bien los legisladores? Me parece que sí, porque el momento en el que se encuentra el país no podía permitirse la mínima sensación de que se estaba intentando beneficiar al presidente con esta decisión. Y entiendo el costo, entiendo que hay un sector que se va a ver afectado, pero eventualmente, digamos, también el presidente Trump ha encontrado la manera de beneficiarse suficiente del gobierno como para poder compensar con lo que ahora no se le va a ayudar. Ya ha habido muchas pruebas de los beneficios que ha tenido simplemente por la cantidad de diplomáticos que llegan a sus hoteles, por el flujo económico que hay, por los viajes del propio personal de las agencias estadounidenses que cuando viaja al extranjero usa sus instalaciones y las paga. Es decir, creo que al final, ya viendo todas estas sospechas, ya viendo todos estos señalamientos y acusaciones, sí era importante que este presupuesto tan delicado saliera así de limpio y saliera con todas estas medidas y tan cuidado. Si a mí me hubieran dicho, si nos hubieran dicho hace un año que Estados Unidos le iba a estar dando dinero de manera directa a sus ciudadanos, yo creo que a todos nos habría sorprendido y no lo hubiéramos podido creer. Y creo que también habla del cambio de paradigma que el propio coronavirus está trayendo a la economía estadounidense, al modelo de bienestar que se ha discutido durante años y que creo que llega para quedarse. Lo que estamos viendo ahorita sí va a sentar precedentes sobre la forma en la que el gobierno tiene que tener planes de respuesta frente a sus ciudadanos, y capitalismo absoluto, ¿no? En donde no hay un mínimo de colchón social para poder responder ante crisis, creo que va a ser algo que se va a discutir de aquí en adelante y va a ser tema en las próximas elecciones.
Tengo que hacer una nueva pausa en este club de prensa de hoy, en el que estamos pendientes del Departamento de Justicia. Una rueda de prensa que tienen que ofrecer los fiscales de los distritos sur de Florida y de Nueva York, junto al fiscal general, el señor William Barr, acompañado del responsable de la unidad de crímenes del Departamento de Justicia, en una señal que nos llega del Departamento de Justicia. Pendientes de esa rueda de prensa, pausa y nos pegamos a lo que puedan decir las autoridades estadounidenses. Ya regresamos con Club de Prensa. Once y 7 minutos de la mañana en Washington. Habla el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. El fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo, también el fiscal asistente de las divisiones criminales, Brian Pachakowski, y también el administrador de la DEA, Hoodman. Como ustedes escucharán, el Departamento de Justicia está anunciando el levantamiento de sello de un pliego de cargos que se ha presentado en el Distrito Sur de Nueva York en contra de 4 acusados, incluyendo Nicolás Maduro, así como la actual cabeza de la Asamblea Constituyente de Venezuela, exdirector de la inteligencia militar y exgeneral de alto rango por su participación en narcoterrorismo. Adicionalmente, un pliego de cargos también acusa a 2 líderes del régimen por corrupción. Más allá, el Distrito Sur de la Florida ha presentado cargos en la mañana de hoy en contra del juez de la Corte Suprema de Venezuela relacionada con el lavado de activos. Adicionalmente, esta mañana, la División Criminal ha presentado un pliego de cargos acusando al ministro de Defensa por su participación en tráfico de drogas. Estos cargos son cargos adicionales que el Departamento de Justicia ha presentado en el Distrito Este de Nueva York, en el Distrito Sur de Texas y también en el Distrito de Arizona en contra de exintegrantes del régimen de Maduro. En conjunto, 15 acusados. De estos casos, 13 han contado con la participación de la DEA y 2 son parte de otra agencia federal del orden. La acusación en contra de Nicolás Maduro y sus coacusados asegura que ellos son responsables de una conspiración para mantener una operación en respaldo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el objetivo de inundar a los Estados Unidos con cocaína. Ahora, la organización FARC ha operado en Colombia. En 2017, Colombia empezó un proceso de paz con la FARC, bajo el cual la mayoría de los integrantes de las FARC dejaron las armas y han estado viviendo dentro de una estructura política en Colombia. Sin embargo, hay un grupo disidente de aproximadamente 2.500 integrantes de las FARC y ellos se han tomado la frontera entre Venezuela y Colombia. Estos disidentes de las FARC continúan participando en tráfico de drogas y también en insurgencia armada. Ellos han obtenido el apoyo del régimen de Maduro, lo que les permite usar a Venezuela como un cielo seguro para seguir participando en el tráfico de cocaína e insurgencia armada. Ellos están en esta área de frontera de Colombia, en norte de Santander, que es una de las principales áreas de producción de coca que quedan en Colombia. FARC obtiene la cocaína, la lleva a Venezuela y de allí se le cuida por parte del régimen para que ellos, por la vía aérea a través del Zulia, cerca a Maracaibo, para que llegue de allí a América Central. Desde 2016, este puente aéreo se ha quintuplicado.
Adicionalmente, el régimen también está permitiendo a estos narcotraficantes a llevar las drogas por la vía marítima con destino al Caribe. Estimamos que aproximadamente 200 a 300 toneladas métricas de cocaína son exportadas a través de esta ruta. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales. Los fiscales de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, del Distrito de Florida, así como los fiscales asistentes de otros estados del país van a presentarles a ustedes algunas de las precisiones de las acusaciones en detalle, pero quiero darles a ustedes una perspectiva general de qué tan profundamente las instituciones del exgobierno de Venezuela están afectadas por la criminalidad y la corrupción. Escucharán ustedes ahora que las personas que se benefician de esta corrupción son altos miembros de este régimen, y escucharon ustedes cómo su participación alcanza todas las ramas del gobierno, lo ejecutivo, lo judicial y también lo legislativo. Ahora vamos a dar paso al Distrito Sur de Nueva York y al fiscal general Jeff Berman. Jeff. Muchas gracias, señor fiscal general. Hoy estamos presentando cargos criminales en contra de Nicolás Maduro por su participación en actos de narcoterrorismo y por mantener esta empresa durante los últimos años. La magnitud de sus acciones de narcotráfico nos hacen a nosotros imposible desconocer la realidad de estas circunstancias. Nicolás Maduro ha corrompido todas las instituciones de Venezuela y ha proveído toda la protección a nivel militar para mantener una estructura de narcotráfico en el país. Se le acusa a Nicolás Maduro de intentar inundar a los Estados Unidos de cocaína y afectar el bienestar de nuestra nación, una acción que ha adelantado deliberadamente. La acusación en su contra es una combinación de más de una década de trabajo de nuestros oficiales de la División Especial de la DEA, que desde 2006 ha intentado fiscalizar a narcotraficantes a través de las Américas y nos ha permitido recolectar las evidencias que ahora derivan en la presentación de cargos en su contra. Tanto Nicolás Maduro como otros participantes de este cartel están incluso ahora en la estructura de poder en Venezuela. La conducta descrita en este pliego de cargos no sirve de nada al pueblo de Venezuela. Por el contrario, como se le acusa a estas personas que señalamos, han corrompido todas las instituciones de Venezuela con el único objetivo de llenar sus bolsillos de dinero. Los acusados se constituyen ahora incluso bajo la figura del Cártel de los Soles, una estructura que es una directa referencia a los soles que visten actualmente los militares en este país. Son oficiales militares de el más alto rango y también hacen parte de esta pliego de acusaciones. Nicolás Maduro solo ha buscado su propio provecho personal a través del tráfico de drogas, ha protegido a las FARC y además se ha convertido a Venezuela en un territorio seguro para el tráfico de drogas procedentes desde Colombia. Él, de hecho, a través de estar en la estructura del Ejecutivo, ha buscado cubrirse de toda responsabilidad. Esto todo de nuevo con el objetivo de inundar a los Estados Unidos de drogas. Se ha protegido a los disidentes de las FARC conocidos ahora como uno de los mayores productores de cocaína en todo el mundo. Aproximadamente en 1999, el cartel invitó a las FARC a extender sus operaciones desde la frontera de Colombia para pasar a Venezuela, como parte del esfuerzo del propio cartel de seguir inundando a los Estados Unidos con cocaína. En intercambio por su contribución, los líderes de las FARC estaban recibiendo armas de alto poder y de calibre procedentes de Venezuela, municiones, lanzadores de granadas y otros equipos que ayudaron a alimentar la industria de la droga y del narcoterrorismo procedente de Colombia. Este es Maduro, el líder de un cartel, del cartel de los soles. Se le acusa, en conjunto con sus conspiradores, de conspiración para cometer actos de narcotráfico y para inundar a los Estados Unidos con toneladas de cocaína. Estos cargos tienen una sentencia mínima de 15 años de prisión
y una sentencia máxima de cadena perpetua. Está ahora mismo en Venezuela, pero buscaremos que llegue a la justicia fuera de Venezuela. Quiero que ustedes tengan claro que el Departamento de Justicia también está presentando una recompensa de $15 millones por la captura, por la información que nos permita capturar a Nicolás Maduro. Los conspiradores del cartel de Maduro, Julio Alcalá, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal, están prófugos y el Departamento de Justicia ofrece ahora $10 millones por información que conduzca a su captura. Adicionalmente, el presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, un alto oficial e integrantes o altos oficiales de rango dentro del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, también es responsable de conspirar a fortalecer esta industria de narcotráfico y de respaldar a las FARC. Hugo Carvajal era el jefe de inteligencia de Venezuela, era un elemento clave del cartel y sobre todo facilitó el tránsito de la cocaína. Como general de Venezuela, estaba en control de las áreas de frontera y facilitó siempre las transacciones entre las FARC y el cartel. Estos integrantes del cartel han ayudado siempre a Nicolás Maduro. Usaron todos su poder militar e incluso político para promover la estructura de narcoterrorismo y en detrimento del pueblo y del Estado de Venezuela. Este caso llevó muchos años en completarse. Pero es gracias a nuestra División de Operaciones Especiales. Quiero agradecerle, por supuesto, a nuestra oficina de la DEA en Florida, que a través de sus investigaciones y también el Departamento de Estado y su esfuerzo en conexión con el programa antinarcóticos nos ha permitido llegar a este éxito el día de hoy. También quiero agradecerle a los fiscales que de mi oficina han participado, Hernando Julio, Michael Roche, Jason Richmond, Kyle Horshman, y también a sus supervisores que participaron en esta estructura. Todos ellos han liderado esta gran experiencia en contra del terrorismo. Ahora, de regreso al Departamento de Justicia. Muchas gracias, Jeff. Ahora, Florida, Ariana Fajardo, to make comments. Muchas gracias, señor fiscal general. Como el Estado con mayor conjunto de residentes venezolanos en todos los Estados Unidos, nos complace hacer parte de este histórico anuncio. Yo escucho todos los días y veo todos los días los problemas de la corrupción del régimen de Maduro, así sea por millones de dólares en robos. Algunos de estos actos de corrupción han permitido que en Florida se compren lujosas propiedades y beneficios. Muchos de ellos están en manos de oficiales de Venezuela. Todo esto se ha convertido en parte de nuestra sociedad en el sur de Florida. Ahora, yo le tengo un mensaje directo a todos estos oficiales de Venezuela. Esta fiesta para ustedes se terminó. En 2018, mi oficina creó una unidad especializada y esa unidad especializada fue creada específicamente para buscar a oficiales corruptos internacionales que estaban utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos para lavar todo su dinero sucio procedente de Sudamérica y traerlo a los Estados Unidos y con ello favorecer sus esquemas de corrupción. Desde el inicio de esta unidad especializada en nuestra oficina, hemos presentado cargos contra más de una docena de ex líderes del gobierno, del exgobierno de Venezuela, todos altos oficiales que han ayudado a Maduro y a su régimen a robar dinero del pueblo de Venezuela. Hemos incautado más de $450 millones de los acusados en conexión con estos casos que presentamos ahora. Y nosotros solo estamos empezando ahora, hoy. Me complace anunciarles que el Distrito Sur de la Florida ha presentado cargos en contra de el jefe de la Alta Corte de Venezuela, Michael Moreno, con cargos de lavado de dinero
y conspiración para cometer actos de lavado de dinero. Se le acusa, después de una extensa investigación de parte del Departamento de Justicia, que ha descubierto cómo él ha infectado todo el sistema de justicia de Venezuela a nivel más alto. En Venezuela, los casos civiles y los casos criminales no se deciden en una forma justa. Ellos no se deciden basados en la evidencia, con base en lo que es bueno o malo. Esas decisiones están basadas todas en si puedes corromper al oficial apropiado. Un sistema judicial independiente se supone que debe ser la última línea de defensa en contra de los poderosos y los corruptos. Los cargos presentados en contra de Moreno demuestran que esa última línea de defensa en Venezuela se ha destruido por completo y ha creado un sistema en donde no hay imperio de la ley y donde no hay justicia. En breve, Venezuela se ha deteriorado en un estado de corrupción y en un lugar en donde se roba al pueblo en beneficio solo de los poderosos. Como se acusa, Michael Moreno ha sido responsable de tomar enormes porciones de los beneficios del pueblo de Venezuela, no solo en su propio beneficio. Todo en cambio de obtener siempre un beneficio adicional, afectando consecuentemente a miles de venezolanos. Similarmente, en casos criminales, Moreno ha permitido que ciertos casos salgan del sistema de justicia solo a cambio de sobornos. Él también ha permitido que se roben miles de millones de la compañía de petróleos de Venezuela y de sus beneficios que deberían ir para el pueblo de Venezuela, pero finalmente terminan en los bolsillos de Michael Moreno. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué está permitiendo que esto siga y una u otra vez? ¿Por qué está tomando estos sobornos? Pues bueno, él tiene que mantener su estilo de vida en los Estados Unidos. Viaja en yates privados aquí al Distrito Sur de la Florida, tiene propiedades aquí. Él gasta dinero con lujos, tiene autos lujosos, tiene relojes costosos, tiene una serie de beneficios de lujo y siempre está aquí amparado bajo una protección de riqueza. Y así es como entonces está manteniendo su estilo de vida. Está manteniendo su economía con este dinero que está robándose y esto tiene que parar. Y esto solo es uno de los casos o de los ejemplos que nosotros hemos hecho durante los últimos 18 meses. Ahora estamos concentrados en sacar de raíz esta extensa corrupción en Venezuela. Es nuestro compromiso aquí. Todo, obviamente, con el deseo de apoyar a Venezuela. Debemos hacer más para que esto no siga sucediendo en las esferas más altas del gobierno de Venezuela. Este es un régimen que ha costado ya demasiado a millones de venezolanos. Los fiscales en mi oficina finalmente han hecho posible estos casos. Les agradezco a todos ellos que están, de hecho, ahora mismo alrededor y han participado en este momento, pero bueno, como comprenderán, estamos practicando el distanciamiento social. Sin embargo, les permitiré un agradecimiento adicional a todos ellos en este espacio, a las agencias federales, a todos ellos por participar en las investigaciones de estos casos. Así que tengan seguridad que este solo es el comienzo de nuestro esfuerzo para sacar de raíz la corrupción en Venezuela. Y solo es el comienzo de lo que hemos estado haciendo, pero esto debe ser el fin de esta conducta criminal. Gracias, fiscal general, por permitirnos participar acá. Gracias a usted. Ahora, las palabras de los fiscales federales de la División Criminal del Departamento de Justicia. Gracias, señor fiscal general. Nosotros también estamos anunciando cargos en contra de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Padrino López ha sido acusado aquí en el Distrito de Columbia. Se le acusa de conspirar para traficar extensas cantidades de cocaína por la vía aérea que se enviaban desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Como el fiscal general y mis colegas de los distritos sur y del Distrito Sur de Florida ya les han explicado a ustedes, el régimen de Maduro
se ampara bajo un régimen de corrupción militar. Padrino López, en particular, es responsable por evitar que haya más acciones en contra de los narcotraficantes. Por el contrario, los protege. Padrino López ha utilizado su poder para permitir a los narcotraficantes usar a Venezuela como territorio, como una ruta de tránsito de narcóticos cuyo destino final es los Estados Unidos. Padrino López se le acusa de aceptar sobornos de organizaciones de narcotráfico para permitirles tener un paso seguro a través de Venezuela y su espacio aéreo. En tanto que a él se le pagara, entonces la cocaína podría llegar fácilmente a los aviones y evitar la interdicción de las autoridades. En vez de detener a los narcotraficantes, los militares, por el precio correcto, estaban ayudando a los narcotraficantes y también a los terroristas y otros criminales. Esto es un esquema corrupto y de abuso de poder, y el facilitar el narcotráfico a través de Venezuela, con destino a Centroamérica y eventualmente hacia los Estados Unidos. En otras ocasiones, cuando los narcotraficantes fallaron en pagar sus sobornos, Padrino López simplemente no permitía la interdicción de las autoridades y, por el contrario, obligaba a que los aviones aterrizaran o incluso les disparaban. El anuncio de hoy debe dejarles a ustedes muy claro que el Departamento de Justicia está comprometido firmemente con hacer que los oficiales y exoficiales del régimen de Maduro paguen su responsabilidad. Estos, como Padrino López, que abusaron de su posición de poder para fortalecer la estructura de narcoterrorismo y de narcotráfico en Venezuela, van a ser fiscalizados por su responsabilidad. Quiero agradecerle a los fiscales de la División Criminal por las divisiones de antinarcóticos por permitir este esfuerzo, así como de los agentes de la DEA que investigaron, y vamos a continuar investigando este caso tan importante. Gracias. Gracias. Ahora también quiero agradecer a todos los agentes, a todos los fiscales que han trabajado en estos casos ya durante años. Como mencionó el fiscal Berman, este trabajo en el Distrito Sur de Nueva York por lo menos se remonta ya a una década. Así que apreciamos enormemente su trabajo y todo lo que ha hecho también la DEA y nuestros agentes federales y todos nuestros compañeros del gobierno en el Departamento de Seguridad Interna. Como se acusa, el régimen de Maduro es una estructura de criminalidad y corrupción. Maduro y los otros co-conspiradores han afectado ya demasiado al pueblo venezolano y han corrompido todas las instituciones de Venezuela. Mientras el pueblo de Venezuela sufre, estos personajes siguen llenándose los bolsillos con dinero del narcotráfico y todos los beneficios de este esquema. Y esto tiene que parar ya. Ahora quiero dar el espacio para algunas preguntas de quienes estén aquí. Quisiéramos pensar si pudiéramos, con temas en central, creo que algunas personas tal vez tengan otras preguntas fuera de este tema en particular y vamos a llegar allí. Pero quiero garantizarles que si por alguna razón no pueden hacer preguntas ahora en esta sesión, por favor contacten a Kerry Cooper, nuestra oficial de prensa, y garantizaremos que puedan responderles a ustedes y tener la información. Entonces, le he pedido a la DEA que esté nosotros en este momento en particular, si de pronto quieren hacer alguna consulta en particular, y con ello entonces pues damos paso a los operadores. For all of our phone participants, to ask a question, you may press star, then 1 on your touch-tone phone. If you are using a speakerphone, please pick up your handset before pressing the keys. To withdraw your question, you can press star, then 2. At this time, we'll pause momentarily to assemble our roster. Nuestra primera pregunta viene de la cadena de los Estados Unidos, Fox News. Por favor, adelante. Gracias por esta llamada. Entonces, rápidamente. Entiendo que el señor Maduro todavía está en Venezuela. ¿Y qué tan probable creen ustedes que él llegue a una corte en los Estados Unidos? Y finalmente, sobre las operaciones en la frontera, ¿tiene usted alguna sospecha de que el gobierno de Colombia
esté participando en algún nivel en este caso particular. Muchas gracias por esa pregunta. Nosotros esperamos eventualmente lograr capturar a estos acusados y vamos a explorar todas las opciones para ponerlos o capturarlos. Ahora, como usted mencionó, algunos han viajado y eso, bueno, finalmente nos dará una oportunidad, por eso hemos puesto un dinero y finalmente consideramos que el pueblo de Venezuela eventualmente va a poder cooperar, ojalá retomando también el control de su país. Ahora, por el lado de la pregunta de Colombia, es totalmente opuesto a lo que usted dice. Colombia ha sido muy efectivo a nivel militar y en el momento de intentar controlar esta área difícil en la frontera, pero el hecho de que los disidentes de las FARC reciben toda la protección en Venezuela es algo muy complicado para manejar por parte de ellos, pero los colombianos en particular son un aliado cercano de los Estados Unidos y tenemos confianza segura en ellos. Siguiente pregunta, por favor. Our next question comes from Sadie German with Wall Street Journal. La siguiente pregunta de Wall Street Journal. Hi there. It's good to Buen see día you. para todos. This is basically an unprecedented action, Esto es and it's básicamente coming una at the time of acción a sin global antecedentes pandemic when all countries cuando estamos en medio de una weakened, pandemia and so I guess global. I'm hoping you can tell us Así a little que bit more about puede why hablarnos you're un doing poco this más now sobre and por qué están explain the haciendo timing. ahora en este momento y la línea de tiempo. Bueno, mire, hemos estado trabajando ya en esto por mucho tiempo y de hecho nosotros podíamos haberlo hecho un poquito antes del estallido de esta pandemia, pero de hecho este es un tiempo apropiado porque el pueblo de Venezuela está sufriendo y necesitan un gobierno efectivo que realmente cuide de su pueblo. En cambio, este régimen solo está alimentándose de la estructura de narcotráfico como nosotros lo acusamos ahora. Están evitando que el pueblo de Venezuela se recupere. Así que nosotros pensamos, consecuentemente, que la mejor forma de apoyar al pueblo de Venezuela durante este periodo es hacer todo lo que podamos para que de este país salga la corrupción de una vez por todas. Siguiente pregunta, por favor. Our next question comes from Mike Balsamo with the Associated Press. Siguiente pregunta, Associated Press. Thanks for doing this again. Gracias por esta conferencia. Fiscal General, es una acción muy seria la que se toma ahora contra Venezuela. ¿Puede contarnos por qué tomaron esta acción tan agresiva? Un poco más de la idea. ¿Hay diferencias sobre otras acciones que están haciendo los Estados Unidos en otro lugar o sobre lo que ya se ha hecho en contra de Venezuela? Si entiendo bien la pregunta, entonces estamos hablando del proceso de decisión para haber llegado aquí, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces, desde que yo llegué, yo ya era consciente del trabajo que se hacía en el departamento a través de él y algún trabajo que ya se había hecho y esto ha sido coordinado y finalmente hemos trabajado hasta el día de hoy. Entonces el Distrito Sur de Nueva York realmente su principal logro es el haber finalmente llegado a plantear este pliego de cargos en contra del líder de este régimen, Nicolás Maduro. Así que para haber llegado a este punto, pues finalmente hemos venido en un proceso total para llegar a este caso. Ahora, sobre pasos en el futuro, yo realmente pues ahora no puedo comentar adicional o especular sobre pasos adicionales. Siguiente pregunta, por favor. Our next question comes from David Shortall with CNN. Hi there. Thank you guys for doing this. Gracias por esta pregunta. I'm wondering what communication the US ¿Qué tipo de comunicación el gobierno de los Estados Unidos ha tenido ahora con Juan Guaidó, que es reconocido por ustedes como líder del país? ¿Y qué tanta confianza tiene el gobierno de los Estados Unidos en que finalmente los cargos de estos fiscales van a poder avanzar en esta causa y favorecer y restablecer las instituciones en Venezuela? Mire, el departamento, en tanto que yo sé, realmente no ha estado en contacto con el presidente Guaidó en relación con estos casos. Nosotros hemos avanzado con estos casos como nosotros lo hacemos, pero lo hemos coordinado solo a nivel interno del departamento y del Departamento de Estado.
Y yo realmente no estoy en ninguna posición de comentar sobre algunos adicionales del Estado. Eso debería consultársele directamente al Departamento de Estado. Siguiente pregunta, por favor. Our next question comes from Matt Zapotosky with Washington Post. Siguiente pregunta del Washington Post. Gracias por esta conferencia de prensa. ¿Le informaron ustedes al presidente Trump sobre este movimiento? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, yo no voy a hablar sobre deliberaciones a nivel interno del gobierno, pero obviamente la comunidad de seguridad nacional se le dijo a tiempo de que nosotros estábamos tomando este paso. Y obviamente no hubo objeciones algunas. Siguiente pregunta. Our next question comes from Katie Benner with the New York Times. Siguiente pregunta, New York Times. Gracias. Quisiera hacer un seguimiento, una pregunta de lo que ya se ha hablado. Sobre la investigación, el proceso. ¿Pueden hablar un poco más sobre el proceso de decisión detrás de la presentación de estos cargos? Perdone, ¿puede repetirme la pregunta, por favor? Sí, entonces, ¿por qué decidieron presentar estos cargos ahora? El proceso de investigación detrás de esta investigación y sobre todo el tiempo. Nos interesa saber por qué finalmente lo hacen ahora en medio de la pandemia en la que estamos ahora. También quisiera preguntarles sobre alguna reacción de la comunidad internacional hasta el momento. ¿Han escuchado algo hasta ahora? Bueno, primero déjenme decirle que nosotros no reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela. Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, en su momento presentamos cargos contra Noriega por circunstancias similares. Ahora, sobre el tiempo, realmente es un tema ministerial a nivel interno. Nosotros hemos coordinado demasiados casos y tenemos muchos casos activos alrededor del país. Originalmente, de hecho, aproximadamente hace una semana estábamos ya planeando tener esta rueda de prensa. Hablábamos de ello hace algunas semanas y ya estábamos preparándonos para el nivel de afectación, todo el tema de los protocolos del distanciamiento social y cómo esto iba a ser un factor y de hecho nos previene ahora mismo tener una conferencia de prensa con reporteros en escena, pero finalmente tuvimos que evaluar cómo estaba evolucionando la situación y decidimos entonces ahora pues que lo mejor era avanzar con esta rueda de prensa y definitivamente no queríamos demorar más este caso. Rápidamente, una pregunta de seguimiento. ¿Han escuchado algo de la comunidad internacional? ¿Qué otro comentario nos puede hacer sobre este caso? Bueno, nosotros generalmente no discutimos temas de extradición hasta cuándo podemos tener captura de este personaje, así que realmente no quiero especular sobre este asunto en particular y sobre todo qué recursos tenemos disponibles ahora para avanzar en estas acciones. Next question. Our next question comes from Alex Mallon with ABC News. Siguiente pregunta, ABC News. Gracias, señor fiscal general. Nicolás Maduro ha dicho ya a través de Twitter que se está conspirando desde Colombia y los Estados Unidos para instigar violencia en Venezuela y generar inestabilidad en su país. ¿Puede reaccionar a este comentario y sobre todo algunas precisiones adicionales? Y si de una u otra forma el gobierno de los Estados Unidos está evaluando el riesgo que puede generar para el régimen de Maduro y para Venezuela y para la región. Y separadamente había una pregunta adicional sobre, ¿ha tenido usted alguna consideración sobre la declaración de Venezuela como patrocinador de terrorismo? Bueno, sobre la designación es un paso a la vez, así que no les voy a decir nada ahora mismo en este momento. Entonces, a la larga, al final del día, la perspectiva del Departamento de Justicia es presentar cargos cuando estén justificados
bajo la ley. Obviamente, la política internacional tiene algún rol en particular si realmente afectaría nuestra política exterior, pero bueno, aquí no este no es el caso. En este asunto en particular es de un sistema legal, se trata de nuestra seguridad nacional y de nuestra diplomacia, y es tiempo de hacer un llamado de atención a este régimen por lo que están haciendo y sobre todo subrayarle a todo el mundo lo que le están haciendo al pueblo de Venezuela, las víctimas directas de esta estructura criminal y finalmente también cómo esto está afectando a los Estados Unidos y en particular al pueblo de Venezuela. Finalmente, toda esta estructura de narcotráfico que le ha enriquecido a ellos solo ha estado deteriorando las condiciones del pueblo venezolano. Para nosotros era importante consecuentemente que el Departamento de Justicia tomara acciones y obviamente estuviera correlacionada con nuestra política internacional. Déjenme hacer una pausa ahora y pedirle a mis colegas si hay algo discutido, si hay algo adicionalmente por discutir ahora, si quieren comentarlo. Si no, bueno, podemos salir y tomar la siguiente pregunta. Jeff, están allí en Florida. ¿Quieren comentar ustedes algo adicionalmente de lo que se ha preguntado? No, nada por agregar por ahora. Bueno, entonces vamos a tomar la siguiente pregunta. The next question comes from Jeff Pazias with CBS News. Siguiente pregunta, CBS News. Thank you for taking the question. Appreciate your time. Gracias. Specifically, what kind of direct evidence is there of Maduro's direct involvement? ¿Puede darnos un poco más de las precisiones sobre los cargos y las circunstancias alrededor de lo que ustedes están presentando? Mire, yo le voy a permitir al Distrito Sur de Nueva York que hable específicamente sobre el caso de Maduro. Gracias, señor fiscal general. Nuestro pliego de cargos especifica distintas acusaciones contra Maduro individualmente que se remontan al año 2006. Maduro, cuando entonces era ministro de Exteriores, empezó a ayudar a las FARC con operaciones. La primera de ellas, de $5 millones. En 2008, Maduro, Cabello y Carvajal permitieron que un representante de las FARC intercambiara dinero para mejorar o incrementar la producción de cocaína y transporte de las FARC. También, por ejemplo, Nicolás Maduro, abusó de su posición para facilitar el narcotráfico desde Colombia hacia Venezuela. También el pliego de cargos dice que en 2009 Maduro, Cabello y Carvajal hablaron con un representante de las FARC para enviar una tonelada por lo menos de cocaína con destino hacia los Estados Unidos, una cocaína que salió con destino a Centroamérica, Honduras y de allí salió hacia los Estados Unidos. Ellos favorecieron esta operación de narcotráfico. En 2013, Maduro canceló un viaje a la ONU con el único objetivo de tener una reunión con Cabello y Carvajal para hablar de una operación específica de narcotráfico que tenía o involucraba toneladas que finalmente terminarían en los Estados Unidos. Bajo su administración se favoreció un esquema de corrupción con el único objetivo de que se evitara la interdicción de toneladas de cocaína. En 2014, Maduro y sus coconspiradores también se reunieron con las FARC con el objetivo de entrenar milicias para proteger al cartel. Esto es para tener una milicia privada que protegiera a Maduro. Maduro, Cabello y otros miembros del cartel, de hecho, presionaron a otros gobiernos y otras entidades con el objetivo de que se favoreciera su estructura. Y la última acusación que hacemos es de 2019, cuando Maduro públicamente permitió que las FARC entrara a Venezuela específicamente con el objetivo de que se evitara la operación de las autoridades y por lo contrario respaldar sus estructuras de narcotráfico. De regreso a usted, señor fiscal. Gracias, Jeff. Y déjenme decirle a la gente que en nuestra página web ahora mismo tenemos enlaces virtuales a toda esta información, así que si ustedes tienen interés ahora mismo pueden entrar ya al Departamento de Justicia y verificar la información. La siguiente pregunta, por favor. Our next question comes from Josh Gerstein with Politico. Pregunta de Politico. Hi, Attorney General, thanks for doing Fiscal General, gracias por esto. Everybody's healthy and well there. I'm wondering if you can discuss what you see as the nexus between charges si in the United puede States. Hablarme sobre conexiones que estos casos pueda tener con otros dentro de los Estados Unidos. Estas investigaciones muy
probablemente estén correlacionados con otros, así que muchas personas van a estar siendo perseguidas ahora por las autoridades y finalmente puede haber ahora, por ejemplo, personas que están caminando en Miami, no saben ni siquiera que son parte de estas investigaciones. ¿Hay algo de este racional que ustedes nos pueden mencionar ahora mismo, en particular sobre las operaciones de narcotráfico? Mire, cada pliego de cargos habla por sí mismo. Algunos pliegos de cargos son de narcotráfico, algunos hablan de lavado de activos y otros de formas de corrupción. Pero obviamente, este es un régimen. Los cargos de narcotráfico específicamente aseguran que este es un régimen que deliberadamente ha tomado como foco a los Estados Unidos y ha trabajado extensamente con las FARC con el único propósito de traficar cocaína y traerla a los Estados Unidos. Entonces no estamos actuando como la policía del mundo, sino que nosotros estamos haciendo la protección de las autoridades de proteger al pueblo de los Estados Unidos. Estos crímenes involucran, por supuesto, lavado de dineros y de corrupción, utilizando también instalaciones en los Estados Unidos para conducir esta actividad criminal. Entonces es nuestra responsabilidad garantizar que esto no siga pasando. Yo no sé si alguno de mis colegas quisiera agregar algo sobre este asunto en particular. Okay. Next question. Siguiente pregunta. Our next question comes from Jay Weaver with the Miami Herald. Pregunta del Miami Herald. Yes, hi. Thank you for taking my question. Gracias por responder a mi pregunta. Yo me pregunto sobre el pliego de cargos de Maduro, sobre cómo los fiscales han podido congelar tal vez o darse cuenta de las procedencias de la droga o si una tonelada. ¿Pueden darnos un estimado sobre números en particular de Nicolás Maduro? Porque esta investigación se ha adelantado por mucho tiempo. ¿Cuánta cocaína se ha incautado y qué potencial de dinero en los Estados Unidos existe ahora en los Estados Unidos con base en esta operación? Jeff, ¿tú quieres comenzar por aquí? Bueno, mencionamos nosotros en el pliego de cargos, incluso que todavía estamos investigando la magnitud de esta operación. ¿Pueden escucharme desde Florida? Sí. Bueno, entonces, mire. Nosotros en Miami hemos hasta el momento podido incautar más de 400 millones de dólares procedentes de las operaciones de corrupción que se utilizaron en los Estados Unidos. Adicionalmente, tengo un comentario. Esto impacta directamente al Distrito Sur de Florida. Por ejemplo, nuestro condado ha visto un incremento sustancial en la forma como en Miami en general se están extendiendo las áreas en donde hay inversiones de estos recursos de lujo. Ahora, por ejemplo, ellos también han sido estratégicos en la forma donde se ubican en Florida. En particular, buscan las áreas que les son más favorables para invertir este dinero producto de la corrupción. Así que, por ejemplo, ellos tienen todo este dinero que llega e impacta, por ejemplo, nuestro mercado de vivienda, porque comprar estas propiedades lo afectan, lo encarece. Así que sí hay unos impactos directos aquí, por ejemplo, en Florida, para mencionarles a ustedes una consecuencia de lo que estamos buscando a través de este pliego de cargos. Así que esto es en conexión con lo que preguntaban, de hecho, ahora hace poco. Entonces, en nuestros casos, nosotros hemos visto que a través de incautar estos recursos que nosotros podemos llevar estos cargos y sacarlos a la luz y demostrar lo que están haciendo con este dinero y sobre todo es sacar a la luz estas operaciones de corrupción. Y yo creo que también el pliego de cargos habla específicamente sobre las provisiones de incautación. Y obviamente nosotros vamos a buscar incautar todos esos beneficios, pero déjenme preguntarle a la administración de la DEA sobre las incautaciones. ¿Tiene usted algo que agregar? No, señor, todo usted ya lo ha mencionado por ahora. Bueno, entonces, como el pliego de cargos indica, ha habido algunas incautaciones de droga y mi entender es que nosotros en general hemos observado que en Centroamérica han llegado aviones literalmente que han
han cargado drogas que vienen directamente desde Venezuela. Y una de las razones por las cuales este puente aéreo es muy preocupante es porque 11:51 de la mañana en Washington. Rueda de prensa del Departamento de Justicia. Textualmente, la fiesta ha terminado. Lo ha dicho la fiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte de ese trabajo conjunto de ese Departamento de Justicia con otras agencias estadounidenses, como la DEA o el Departamento de Estado, que hoy acaban de anunciar cargos contra 15 miembros del régimen de Nicolás Maduro, incluido el líder del régimen, Maduro, además del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Miquel Moreno, o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. ¿De qué se les acusa? De lavado de activos, de tráfico de drogas, de conspiración para el terrorismo en alianza con las FARC en Colombia y de, fundamentalmente, querer inundar Estados Unidos de cocaína. El Departamento de Estado acaba de confirmar que la administración estadounidense ofrece una recompensa de $15 millones por la información que pueda dar con la captura de Maduro y de $10 millones para la información que podría ayudar a la detención de Diosdado Cabello, que es el presidente de la considerada ilegítima Asamblea Nacional o Constituyente, la del general Hugo Carvajal Barrios, que fue director de inteligencia con Hugo Chávez, también de Cliver Alcalá Cordones, un general retirado venezolano, y de Tarek El Aissami, hoy que funge como ministro del régimen para Industria y Producción Nacional. Es una investigación amplia que ha llevado a cargos que no tienen precedentes y que ponen en negro sobre blanco esa acusación de que el régimen está permitiendo que la producción de cocaína que se genera en zonas del nordeste de Colombia lleguen a través de Venezuela por vía aérea a Centroamérica con destino final a Estados Unidos o a través del Caribe con el mismo propósito, además de otros destinos como podría ser Europa. Las declaraciones han venido de mano del fiscal general y de los fiscales Geoffrey Berman y Ariadna Fajardo de Nueva York y del Distrito Sur de Florida, y también del asistente del fiscal general de la División Criminal, Brian Berskonsky. En este momento se están ultimando esas preguntas que vienen del pool de prensa que está en el Departamento de Justicia vía telefónica por las medidas de protección o de prudencia por el coronavirus, por la pandemia, pero que recordamos la noticia, la de 15 acusados del régimen, entre ellos el presidente o considerado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Miquel Moreno, el ministro de Defensa, además de otras personas que forman parte del régimen. El anuncio, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la administración estadounidense, que les ofrecíamos en directo desde el Departamento de Justicia. Así terminamos este especial de Club de Prensa que se ha alargado por esta actualidad informativa. Gracias a Antonio de la Cruz y a Fernanda Caso por habernos acompañado en el especial de hoy, y a ustedes por su sintonía. Por supuesto, tendrán la ampliación de esta noticia en los titulares y en los espacios informativos de NTN 24. ¡Feliz jornada!